El libro de Tobías, que fue excluido de la Biblia protestante, contiene una historia muy poderosa y genera muchas dudas. Vamos a profundizar en esta historia impactante y entender por qué no fue incluido en la Biblia. La historia de Sara y Tobías se narra en el libro de Tobías, uno de los libros deuterocanónicos aceptados por la Iglesia Católica y Ortodoxa. Esta historia se desarrolla durante el exilio del pueblo de Israel en Nínive, en Asiria, e involucra elementos de fe, amor, pruebas y la intervención divina. Tobit, un israelita de la tribu de Neftalí, vivía en Nínive con su esposa Ana y su hijo Tobías. Tobit era un hombre justo y piadoso, dedicado a seguir las leyes de Dios. Tenía la costumbre de enterrar a los muertos, un acto prohibido por el rey asirio, y daba limosnas a los necesitados. Un día, Tobit quedó ciego debido a un infortunio que involucró excrementos de pájaros. A pesar de su ceguera, continuó confiando en Dios. En otra ciudad, llamada Ecbatana, vivía una joven llamada Sara, hija de Raguel. Sara era atormentada por un demonio llamado Asmodeo, que había matado a 7 de sus maridos, cada uno en la noche de bodas. Este hecho causaba gran tristeza y desesperación en Sara, quien era injustamente acusada de ser la responsable de las muertes. Ella oraba incesantemente a Dios, buscando liberación. En un momento de gran angustia, Tobit oró a Dios pidiendo la muerte, pues se sentía inútil debido a su ceguera. Al mismo tiempo, Sara, en desesperación por su situación, también oraba pidiendo que Dios la liberara de su aflicción, incluso considerando quitarse la vida. Dios escuchó las oraciones de ambos y decidió enviar al ángel Rafael para ayudarlos. Tobit, preocupado por el futuro de su familia, decidió enviar a su hijo Tobías a Rages, en Media, para recuperar una suma de dinero que había dejado con un amigo llamado Gabael. Tobit dio instrucciones detalladas a Tobías sobre cómo conducirse y le recomendó que buscara un guía confiable para el viaje. Tobías encontró a un hombre que se presentó como Azarías, pero que en realidad era el ángel Rafael disfrazado. Tobit aprobó a Azarías como guía y Tobías y Rafael partieron juntos hacia Media. Durante el viaje, Rafael dio muchos consejos sabios a Tobías. Durante la jornada, Tobías se detuvo para lavar los pies en el río Tigris y fue atacado por un gran pez. Rafael instruyó a Tobías a capturar el pez y extraer su corazón, hígado y hiel, pues estos órganos serían útiles. Continuaron el viaje y Rafael explicó a Tobías cómo usar los órganos del pez para expulsar demonios y curar enfermedades. Al llegar a Ecbatana, Rafael y Tobías fueron recibidos por Raguel, el padre de Sara. Raguel, reconociendo a Tobías como pariente, los acogió con alegría. Durante la comida, Tobías pidió la mano de Sara en matrimonio y Raguel, aunque reacio debido a los trágicos eventos anteriores, consintió después de consultar con Sara y ver su disposición. En la noche de bodas, siguiendo las instrucciones de Rafael, Tobías quemó el corazón y el hígado del pez, produciendo un humo que expulsó al demonio Asmodeo. El demonio huyó a Egipto, donde fue apresado por Rafael. Tobías y Sara oraron juntos fervientemente antes de acostarse, pidiendo la bendición de Dios para su matrimonio. A la mañana siguiente, Raguel, temiendo que Tobías hubiera muerto como los otros maridos de Sara, fue a comprobar y se alivió al encontrar a ambos vivos y bien. Entonces preparó una gran fiesta de bodas. Rafael, mientras Tobías permanecía con Sara, viajó hasta Rages para recuperar el dinero de Gabael. Retornó rápidamente, trayendo a Gabael con él, quien se alegró al ver que Tobías estaba bien. Después de las festividades, Tobías y Sara, acompañados de Rafael, comenzaron el viaje de regreso a Nínive. Raguel les dio la mitad de sus bienes como regalo de boda y partieron con alegría. Al llegar a Nínive,
Tobías aplicó la hiel del pez en los ojos de su padre, siguiendo las instrucciones de Rafael. Tobit recuperó la visión de inmediato y alabó a Dios por su misericordia. La familia estaba reunida y llena de alegría. Tobit y Tobías quisieron recompensar a Rafael por su ayuda, pero él reveló su verdadera identidad como el ángel Rafael, enviado por Dios para curar y proteger. Rafael les instruyó a seguir alabando a Dios y mantener la fe. Después de eso, desapareció. Tobit, lleno de gratitud, compuso un cántico de alabanza a Dios, agradeciendo por su misericordia y bondad. Exaltó la grandeza de Dios y alentó a todos a confiar y obedecerle. Antes de morir, Tobit aconsejó a Tobías dejar Nínive, pues Dios iba a destruir la ciudad debido a su maldad. Le pidió a Tobías que continuara viviendo una vida justa y piadosa. Tobías, Sara y sus hijos dejaron Nínive y se establecieron en Ecbatana, donde vivieron en paz y prosperidad. Pero vamos a entender por qué este libro no fue aceptado por la Reforma Protestante y por lo tanto no fue incluido en la Biblia actual. El libro de Tobías o Tobit no está incluido en la Biblia hebrea ni en la mayoría de las Biblias protestantes por razones históricas, teológicas y canónicas. Está bien, pero ¿qué significa esto? Primero, vamos a analizar el libro y la historia de Tobías y Sara, ya que la doctrina de este libro es algo compleja y divergente. Existen muchas similitudes entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Aunque sean pocas las diferencias existentes entre estas dos Biblias, no pueden ser desconsideradas. La diferencia más relevante está en la cantidad de libros, ya que la Biblia católica tiene 7 libros más en el Antiguo Testamento que la Biblia protestante. El objetivo de este mensaje es alertar a los cristianos sobre la procedencia de la información contenida en el libro de Tobías, que está presente solo en la Biblia católica. Observe el texto extraído de ese libro. Entretanto, Tobías interrogó al ángel: Azarías, mi hermano, te ruego que me digas cuál es la virtud curativa de esas partes del pez que me mandaste guardar. El ángel le respondió: si pones un pedazo del corazón sobre brasas, su humo expulsará toda clase de espíritu maligno, tanto del hombre como de la mujer, y evitará que vuelva a ellos. En cuanto a la hiel, se puede hacer con ella un ungüento para los ojos que tienen una mancha, porque tiene la propiedad de curar. Tobías 6, 7, 9 de la Biblia Ave María. Para facilitar la comprensión, se recomienda leer todo el capítulo 6 del libro de Tobías. Según el texto anterior, un ángel enseñó al joven Tobías cómo usar partes de un pez para expulsar demonios y curar enfermedades. ¿Cree usted que estas enseñanzas realmente provienen de un ángel enviado por Dios? Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, es Dios quien nos habla. Por lo tanto, dejemos que el Señor Jesucristo nos responda. Y les dijo: esta clase de demonios no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Jesucristo está diciendo que solo con oración y ayuno se expulsan demonios. Sin embargo, el supuesto ángel dice que el humo producido por un corazón de pez colocado sobre brasas puede expulsar demonios. ¿Quién tiene la razón? ¿El ángel o Jesucristo? Veamos otro pasaje escrito en la propia Biblia, Ave María. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las prácticas abominables de la gente de esa tierra. No se hallará entre ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, la astrología, los agüeros, la hechicería, la magia, el espiritismo, la adivinación o la invocación de los muertos, porque el Señor, tu Dios, aborrece a los que se dan a estas prácticas, y es por causa de estas abominaciones que el Señor, tu Dios, expulsa delante de ti a esas naciones. Serás enteramente del Señor, tu Dios. Deuteronomio 18, 9, 13.
El hecho es que el libro de Tobías enseña una herejía contraria a la verdadera voluntad de Dios. Tobías recibió un curso rápido sobre cómo hacer hechicerías y magias utilizando partes de un pez muerto, cosa que Dios prohíbe con claridad y firmeza, como se ve arriba. Otro gran problema es que los ángeles de Dios no pueden mentir. Sin embargo, el ángel Azarías parece no preocuparse mucho por eso. En Tobías 3:25 está escrito que el Señor envió al ángel Rafael para curar a Tobit y a Sara. No obstante, en Tobías 5:18, el mismo ángel supuestamente enviado por el Señor se identifica como Azarías, por lo tanto, mintiendo al presentar su identidad. Si Tobías conociera las Sagradas Escrituras, no habría sido engañado de esta manera, pues recordaría lo que está escrito en Deuteronomio 18:9-13. La verdad es que ese no era un ángel enviado por Dios, sino un demonio engañador enviado por el propio Satanás, que es el padre de la mentira y del engaño. Tobías cayó en el error de creer que el humo de un corazón puesto sobre brasas tiene poder para expulsar demonios. No contento con eso, relató estos hechos para que otros fueran engañados, y como si eso no fuera suficiente, la Iglesia Católica también decidió creer en esta historia, tanto que está disponible hasta el día de hoy en las Biblias católicas. ¿Por qué el Vaticano no admite el error y retira este libro de la Biblia? ¿Por qué el Vaticano no desecha todos los ídolos y esculturas y cumple con la voluntad de Dios? ¿Por qué esa invención del limbo, purgatorio, en misa de séptimo día y el bautismo de bebés? Ninguno de estos procedimientos está presente en la Biblia. Y también hubo entre el pueblo falsos profetas, como entre vosotros habrá también falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina perdición. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales será blasfemado el camino de la verdad. 2 Pedro 2:1-2. A diferencia de Tobías, usted puede evitar el error y abrazar la verdad. Use su derecho de elección. No escribo esto para que se convierta en mi enemigo, sino todo lo contrario. Usted debe alegrarse, pues está siendo esclarecido con la verdad. El Señor Jesucristo nos enseñó una estrategia para evitar el engaño y es muy simple. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Jesús ama mucho a los pecadores, de una manera tal que no hay palabras para describir este verdadero sentimiento de Dios. El problema es que un día Dios cumplirá la palabra dicha por él. Serán castigados todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados, entre ellos el de practicar la magia y la hechicería, como la enseñada en el libro de Tobías. Todos pecaron, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, todos necesitan arrepentirse de sus pecados. La buena noticia es que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Por lo tanto, es necesario abrir el corazón a la palabra de Dios y dejar de confiar en tradiciones impuestas por hombres corruptos de entendimiento. Si es su caso, no participe más de los errores doctrinales tan contrarios a las enseñanzas bíblicas. Durante el período de formación del canon hebreo, básicamente significa una colección oficial de libros sagrados reconocidos por el judaísmo como inspirados y autoritativos. Este conjunto de escritos es conocido como el Tanaj, que es un acrónimo derivado de las tres partes que lo componen. Torá, ley, también llamada Pentateuco, incluye los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nevi'im, profetas, incluye los libros históricos y proféticos, divididos en profetas anteriores, Josué, jueces, Samuel y reyes, y profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores.
Ketubim, escritos, una colección diversa que incluye poesías, himnos, sabiduría y otros textos. Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Durante el período de formación del canon hebreo, los judíos estaban dispersos por varias regiones, especialmente después del exilio en Babilonia. Esta diáspora trajo consigo una rica diversidad de escritos, incluyendo el libro de Tobías. Sin embargo, la mayoría de los escritos sagrados considerados para el canon hebreo estaban en hebreo, la lengua sagrada del judaísmo. El libro de Tobías, originalmente escrito en arameo y posteriormente traducido al griego, no fue aceptado por los líderes religiosos judíos que buscaban mantener la pureza lingüística y teológica de sus textos sagrados. Argumentaban que la inspiración divina debía preservarse en la lengua original en que Dios había comunicado con su pueblo. Así, en el Concilio de Jamnia, alrededor del año 90 después de Cristo, los rabinos decidieron que el libro de Tobías, junto con otros escritos deuterocanónicos, no formaría parte del Tanaj, la Biblia hebrea. Mientras tanto, los judíos de la diáspora que vivían en Alejandría, Egipto, habían traducido sus textos sagrados al griego, resultando en la Septuaginta. La Septuaginta, frecuentemente abreviada como LXX, es la traducción griega de la Biblia hebrea, el Tanaj. Fue realizada entre los siglos III y II a.C. en Alejandría, Egipto, por un grupo de 70 o 72 estudiosos judíos, según la tradición. Esta traducción incluía el libro de Tobías y otros textos que no estaban en el canon hebreo. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, los primeros cristianos, muchos de los cuales hablaban griego, adoptaron la Septuaginta como su Biblia. La iglesia cristiana primitiva, al adoptar la Septuaginta, también aceptó los libros deuterocanónicos. Durante los primeros siglos del cristianismo no había un canon bíblico fijo, y diferentes comunidades cristianas utilizaban diferentes colecciones de textos sagrados. Sin embargo, el libro de Tobías era ampliamente respetado y leído en muchas iglesias. La Reforma Protestante, iniciada en el siglo XVI, fue un movimiento religioso, político y cultural que desafió la autoridad y las prácticas de la Iglesia Católica Romana, llevando a la creación de varias denominaciones protestantes. Uno de los principales líderes de este movimiento fue Martín Lutero, un monje agustino y profesor de teología alemán, cuyas acciones e ideas provocaron una transformación profunda en la cristiandad occidental. A finales de la Edad Media, había creciente insatisfacción con la corrupción, los abusos y la venta de indulgencias en la Iglesia Católica. Las indulgencias eran perdones que la Iglesia concedía para reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de donaciones financieras. Muchos clérigos y laicos clamaban por una reforma en la Iglesia, deseando un retorno a las prácticas más puras y simples del cristianismo primitivo. En 1517, Martín Lutero fijó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. Estas tesis criticaban la venta de indulgencias y otras prácticas corruptas de la Iglesia. Lutero promovió la doctrina de la justificación por la fe, afirmando que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y no por obras o indulgencias. Lutero defendió un retorno a las fuentes originales de las Escrituras, rechazando la autoridad de los textos y tradiciones que no estaban en conformidad con la Biblia hebrea y griega. Lutero tradujo la Biblia al alemán, haciéndola accesible al pueblo común. Utilizó el texto hebreo para el Antiguo Testamento y el texto griego para el Nuevo Testamento. Lutero argumentó que solo los libros del Antiguo Testamento que formaban parte del canon hebreo deberían ser considerados canónicos. Excluyó los libros deuterocanónicos, que estaban en la Septuaginta pero no en el canon hebreo. Lutero
colocó los libros deuterocanónicos, incluyendo el libro de Tobías, en una sección separada de la Biblia alemana, etiquetándolos como apócrifos. Reconoció el valor literario y moral de estos libros, pero no los consideró inspirados de la misma manera que los demás. La decisión de Lutero influyó en otras tradiciones protestantes, como los calvinistas y los anglicanos, que siguieron su ejemplo en la estructuración de sus Biblias. Muchas versiones protestantes de la Biblia, como la King James Version, 1611, también colocaron los libros deuterocanónicos en una sección separada o los excluyeron completamente. La Reforma resultó en diferentes cánones bíblicos entre católicos y protestantes. La Iglesia Católica, reafirmando la validez de los libros deuterocanónicos, los mantuvo en el Concilio de Trento, 1545-1563. Los protestantes, por otro lado, continuaron utilizando el canon hebreo para el Antiguo Testamento. Aunque los libros deuterocanónicos no están en el canon protestante, continúan siendo estudiados y respetados por su valor histórico, moral y espiritual. La Reforma protestante trajo un cambio significativo en la percepción y estructura de las Sagradas Escrituras. Martín Lutero, al promover el retorno a los textos originales y rechazar los libros deuterocanónicos, influyó profundamente en la formación del canon protestante. Esta decisión resultó en divergencias entre los cánones católico y protestante, impactando la forma en que la Biblia es leída y entendida por diferentes tradiciones cristianas hasta hoy. Conozca los libros que fueron excluidos de la Biblia protestante. Los libros deuterocanónicos incluyen Tobías, Tobit, Judith 1 Macabeos 2 Macabeos, Sabiduría, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico Sirácida, Baruch, adiciones a Esther, adiciones a Daniel, la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, Susana, Daniel 13, Bel y el dragón, Daniel 14. Concluyendo de manera simple, el libro de Tobías no fue incluido en la Biblia porque la doctrina de la historia de Tobías es divergente de los libros que se cree fueron inspirados por Dios. El enemigo intentó incluir su doctrina maligna en las Sagradas Escrituras. Quería confundir a los cristianos, llevándolos a practicar acciones que no concuerdan con lo que Jesús nos enseñó. Pero Dios, con su infinita bondad y sabiduría, capacitó a personas con discernimiento espiritual para detener su plan.